Hoy tenemos una, una para allá muy distinta a todo lo que veníamos leyendo semana tras semana. Es el inicio del libro de Bamidbar, traducido al griego como números. Bamidbar significa en el desierto. Hay tres ítems en esta para allá. Voy a desarrollar solamente uno, los otros dos solamente voy a citarlos. Primero es el recuento de todas las personas de acuerdo a la casa del padre donde habían nacido. Es el segundo censo que se hace de Israel en el desierto. ¿Por qué referido a la casa del padre saber la tribu? Porque si una persona, un hombre de una tribu se casaba con una mujer de otra tribu, el, quien haya nacido, hombre o mujer, pertenecía a la tribu del padre. Después, esto por la persecución fue cambiado, sobre todo en la época de la persecución de los romanos y se cambió temporalmente a que la prioridad la tenía el, la madre, porque en esa época había muchas violaciones y entonces no se sabía quién era el padre, pero sí se sabía quién era la madre. Y eso quedó de generación en generación, se tomó eso como una medida temporal, pero quedó de generación en generación y hoy en día lamentablemente se cuenta eh, el vientre de la madre más que el padre. Quedó, quedó eso en el tiempo. Bueno, esto es por un lado. Por el otro lado, se hace el recuento de todos los primogénitos y de los mayores de 20 años de la tribu de Leví. Hay 22.000 levitas y 22.273 primogénitos de las otras tribus, y entonces la diferencia de 273 personas debía, deberían ser redimidos con 5 shekels por persona. Bien, esa es la estructura general. Lo que me parece sobresaliente de esta para allá es la distribución del pueblo alrededor del Mizcán. Estaba el Mizcán, Moisés y su familia, los levitas, y alrededor de todo este grupo se encontraban las tribus. Las tribus fueron distribuidas en 4 grupos de 3 cada uno de esos grupos. Entonces, la tribu de Rubén iba con un estandarte y el dibujo del estandarte eran los Dudaim, que significa el dulce carácter. La tribu de Judá tenía como estandarte el león, que implica ser dueño de sí mismo, la característica del león. La tribu de Efraín tenía como estandarte el toro, que implica la fuerza de la voluntad. Y por último, la tribu de Dan tenía como estandarte el águila, que significa el elevarse del mundo físico. En el centro de estos 4 grupos se encontraba el Mishkan, donde Dios, el tabernáculo, donde Dios había puesto su Shejinah, su presencia. Les recuerdo que está escrito: pondré mi Shejinah Betoham, pondré mi presencia dentro de ustedes. Esto implica que estas 4 características de los estandartes muestran las 4 características que tenemos que desarrollar, que debemos desarrollar en nuestra alma. Referente a esto, lamentablemente no se conoce mucho, el profeta Ezequiel, junto al río Quebar, tuvo una gran visión. Ezequiel capítulo 1. Tuvo una gran visión. Lo primero que describe, en sus términos y en su forma,
Y Ezequiel fue se estima que el primer cabalista, vio una gran nube con fuego. Entonces hay interpretaciones, qué es esto, qué es el otro, qué es aquello. Es muy simple. En el tabernáculo había una columna de nube y una columna de fuego. Y vio 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes tenían determinadas formas. Forma de hombre, el Ludaim, forma de león, forma de toro y forma de águila. ¿Mm? Quiere decir que Ezequiel lo que ve y transcribe es lo que organizó Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Si desarrollamos el alma en esas 4 instancias, dulce carácter, dueño de sí mismo, fuerza de voluntad y elevarse del mundo físico, tenemos la oportunidad de ver el reino de los cielos, Malkut Hashamayim. Sobre esto, hay un diálogo, que es un diálogo muy rabínico, lamentablemente muy mal entendido, sobre un fariseo y un rabino. Voy a citarles solamente unas partes de este diálogo, que es entre Nicodemo, fariseo, y Yeshua, un maestro. Terriblemente traducido como maestro, la palabra maestro, moré, en hebreo, a ese nivel implica rabino, significa rabino. Entonces viene Nicodemo y le dice, maestro, rabino, sabemos que las cosas que haces vienen del cielo, porque nadie puede hacer estas señales si no vienen del cielo. Cuando se habla de hacer señales, no es hacer milagritos y planetes felices, es la carta de presentación de el que da el mensaje. Entonces, esa carta de presentación proviene de alguien que indudablemente tiene un gran desarrollo del alma. Y entonces Yeshua le contesta, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, las traducciones están hechas en favor de la institución de las religiones. Un rabino, cuando habla nacer de nuevo, no habla de cambiar de una religión a otra religión, o de que Cristo es mi Salvador y mi Señor y ya no importa lo que hago, lo que dejo hacer, porque Él ya me perdonó. Eso es una religión. Un rabino, cuando dice nacer de nuevo, está hablando de otra cosa. Este es un diálogo entre rabinos, diálogo muy lindo. Nacer de nuevo tiene muchas instancias dentro del pueblo judío. Cuando nacemos físicamente, cuando hacemos el Brit Milá a los 13 años, circuncisión, a los 8 días, casarse, tener 40 años, tener hijos. Son etapas de la vida en donde la persona va incorporando nueva sabiduría. Eso es nacer de nuevo. No es cambiar de religión o acepté a Cristo en mi corazón y voy al cielo. Eso es religión. Quien no hace ese cambio no puede ver el reino de los cielos. Virot, ver en hebreo, no es ver, se traduce en español, es vivir, vivir de acuerdo a. Entonces le contesta a Nicodemo, esto es un diálogo entre rabinos. ¿Sí? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Qué hago? ¿Vuelvo al vientre de mi madre? Y entonces Yeshua contesta, esto es muy rabínico. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son las traducciones bíblicas. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente ha sido interpretado
para la religión occidental, que inventó una religión, una fantasía de algo que nunca sucedió, te está diciendo que primero hay que reconocer que no estamos viviendo de acuerdo a la ley divina. Cuando reconocemos eso, pasamos por las aguas, limpiando los errores que hemos cometido porque los reconocemos y nos comprometemos a vivir como Dios lo ha indicado. Nada de bautismo y todo lo demás. Eso es religión occidental. Por bautismo, resulta que el bautismo se hace con 3 gotitas sobre la cabeza. Y el mikvé, que es a lo que esto se refiere, es sumergir absolutamente todo el cuerpo debajo del agua, 3 veces. Pero bueno, cuestión de religiones. Quien no pasa por las aguas y no nace del Espíritu, entonces, otra vez la religión occidental, el Espíritu Santo, cuando venga de arriba, me haga. Esto es un diálogo entre rabinos. Nacer del Espíritu significa conectarse con Dios. Entonces, reconoces que tu camino no es el más correcto. ¿Por qué lo reconoces? Porque haces introspección, te das cuenta, ahí te conectaste con Dios. Entonces, te limpiaste en las aguas, limpias todo lo que hiciste y empezás de hoy en más a hacer lo correcto. Esto es un diálogo entre rabinos, no es un diálogo de Boca, de River, de este, del otro, de aquello, un diálogo muy elevado. Está hablando de las almas, de las conciencias de las almas. No te maravilles, le dice Yeshua, que es necesario nacer de nuevo. Vos sos maestro de Israel y no entendés lo que te estoy diciendo. Diálogo entre rabinos. Y entonces Yeshua le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Levantar la serpiente en el desierto, Nejesh Anehoshet, vale 358, Mashiach vale 358. ¿Qué significa? No que iba a morir en la cruz, pobrecito, ahí todo despechugado. No, 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 no. Está hablando de otra cosa. Está hablando de mirar el antídoto. Entonces, ves el error, te estoy mostrando cuál es el antídoto para corregirlo. Si tomás el antídoto, entonces vas a curar los errores que tenés. Esa es la obra del Mesías. Por eso es el Mesías. Porque nos enseña a mirarnos a nosotros mismos y nos da las claves para poder llegar. Bien, ¿cuáles son las claves? Ser dueño de sí mismo, tener un dulce carácter, tener fuerza de voluntad y elevarse del mundo físico. Ser dueño de sí mismo, ubicarse en el centro sin perder la paz. Entonces, te tiran de derecha, te tiran de izquierda, te dicen esto, te dicen lo otro, en el centro y no perder la paz. Tener fuerza de voluntad, insistir cuando hay otra fuerza que te tira para el otro lado, porque es más fácil, porque todos lo hacen, porque debe ser así. Tener firmeza interior. Y elevarse del mundo físico no es abandonar el mundo físico, sino confiar en que hay una fuerza mayor que lo está estableciendo de una determinada manera. Y entonces basarse en el bien para enfrentar esa dificultad. Dice Yeshua, Yohanan Juan capítulo 3 versículo 21, así que ustedes lo leen. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es un diálogo entre rabinos. Entonces lo vamos a poner en su contexto. El que practica la verdad, el que vive la Torah, la verdad es la Torah, viene a la luz, vivís los mandamientos y te vas acercando a la fuente divina. Y entonces las acciones que vas haciendo son acciones que están aprobadas por Dios. Por lo tanto, el trabajo del alma en el nivel del Sod, del misticismo, que es este diálogo entre los dos rabinos, es muy sencillo. No hay que inventar nada nuevo. Ya está todo escrito. Hay que ponerlo en acción y profundizar. Buscar dentro de nosotros las fuerzas que están dormidas para despertarlas y nacer de nuevo. Cuando te encontraste con Dios, ya no puedes retroceder. No puedes ocultarte de lo que ya estás viendo, salvo que el egoísmo sea muy grande. Pero una vez que te encontraste con Dios, ya no tienes escapatoria. El alma tiene dos opciones: o reírse de lo que ve, o empieza el ciclo del crecimiento interno. Ponerlo en práctica, y hay que tratar de vivir los mandamientos actualizados, de manera tal que el bien y lo bueno se hagan tangibles. En la parashá de la semana, en la tara, perdón, de la semana, el profeta Oseas habla sobre el derrumbe de las tribus del norte. ¿Qué pasó con las tribus del norte? Les iba muy bien económicamente, no tenían problemas militares. Entonces empezaron a copiar la idolatría de los reinos que estaban alrededor. Y eso fue la puerta abierta para olvidarse de las leyes divinas. La consecuencia de olvidarte de Dios es el castigo divino, la corrección. Y así las 10 tribus se perdieron. Por lo tanto, 4 bases para nacer de nuevo, para encontrarnos con Dios de manera muy profunda. El dulce carácter, algo que Rabino no tiene. Ser dueño de sí mismo, saber ponerse en límite. Tener mucha voluntad para ir más allá del propio límite. Y cuando no entendemos lo que sucede, aceptar que proviene de Dios, que es la fuente de vida y es el que va organizando lo que nosotros como individuos queremos mejorar en este mundo, que es el mundo de él y no el mundo nuestro. Estas 4 bases te permiten nacer al reino divino, al gobierno de Dios. Y cuando Dios gobierna en tu vida interna, entonces se hace presente en todos los actos que hagas y eso te lleva a vivir en paz y en armonía. Y a empezar a encontrar respuestas de preguntas que tenés dando vueltas, lees acá, lees allá, escuchas a uno, escuchas al otro. No es fácil. Y directamente a Dios, que es la fuente divina del conocimiento, del amor y de la paz, que es lo que todos buscamos con nuestra alma. Shabbat shalom para todos.
Bueno, muy bien.